Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Carolina Toro, un espacio que hemos creado en IT Hunters, un headhunter especializado en tecnología y telecomunicaciones. Nuestro invitado de hoy es un invitado súper especial que me encanta tener acá porque sé que nos va a inspirar a todos y qué interesante que lo puedan conocer a los que no lo conocen. Les presento a Juan Andrés Ospina. Juan Andrés es músico, compositor, arreglista y pianista. Empezó sus estudios en la Javeriana de Bogotá, luego viaja a Barcelona, en donde se gradúa como arreglista y pianista de jazz. Luego vuelve a Bogotá a enseñar por un tiempo y se gana una beca para estudiar en la Berklee College of Music en Boston, de donde se gradúa con honores como summa cum laude. Tiene junto con su hermano Nicolás un dúo que se llama Inténtalo Carito, en donde hicieron la famosa canción Qué difícil es hablar el español. Ha producido numerosos discos, hecho varios arreglos y grabado varios discos propios. Para los que no conocen su música, les recomiendo fuertemente, firmemente seguirlo en redes sociales. Realmente es un maravilloso músico, se van a dar cuenta de su nivel de creatividad. Realmente yo creo que enciende los corazones de todas las personas que lo seguimos. Juan, gracias por estar acá. A ti, Caro, por esa presentación y por la invitación. Bueno, empecemos un poquito como para que te conozcan. Cuéntanos cómo llegas a la música, cómo decides volverte músico. Yo tengo la parte, digamos, que llego a la música de una manera muy natural porque en mi casa siempre había música. Mi papá es un músico aficionado, pero aficionado cuasi profesional. O sea, no, nunca ha trabajado como músico, pero toca guitarra impresionante, tiene un repertorio interminable de canciones latinoamericanas. Y en mi casa siempre había piano, acordeón, en Navidad montaban los villancicos con sus hermanos a voces. Entonces las novenas, cuando alguien iba a las novenas de mi familia, todo el mundo se quedaba como muy impresionado porque los villancicos eran todos a cuatro voces y todo, o sea, había mucha música todo el tiempo. Entonces no, digamos, no sé ni cuándo entra la música a mi vida porque es como que ya desde que nací ya estaba por todos lados. Entonces eso es como una primera parte. Luego ya cuando decido estudiar música, eso ya es, digamos, es otra faceta, ¿no? Es en la que yo decido como que la música represente algo, pues como mi carrera, ¿no? Aunque al principio igual tampoco tenía muy claro qué quería decir estudiar música. De hecho, yo creo que yo empecé a estudiar música porque mi hermano, que también es músico, él tocaba mucho piano desde antes que yo y era como una estrella, ¿no? En su momento era como el que hacía las audiciones y era el que la academia lo ponía al final porque era era el más duro. Y, y él se graduó. De hecho, él ni siquiera terminó el colegio. O sea, cuando estaba en décimo, mi papá le propuso: oye, pues tú ya estás como tan metido en la música, ¿por qué no te sales más bien del colegio y haces una validación y miramos a ver si te puedes meter a la universidad? Que eso en su momento aparte era como súper Y revolucionario propuesto por el papá más. por el papá, ¿no? Y era como una cosa, nadie hacía eso. O sea, era como, yo sí terminé el colegio porque aparte yo soy mayor un año, entonces yo vi que mi hermano empezó a estudiar música. Y yo en algún momento cuando ya me gradué no sabía bien qué estudiar, estuve como unos meses ahí como sin saber bien qué hacer, y yo veía como mi hermano iba como progresando y me dio como una sensación me acuerdo en ese momento de pensar conscientemente como que si no estudio música también me va a frustrar mucho de ver cómo yo me quedo estancado con un nivel ahí como sin saber nada, porque ya hacía música pero era todo empírico, no sabía leer música, no sabía nada formalmente de música cuando estaba graduándome del colegio. Y yo decía, cuando empiece a ver que mi hermano está como avanzando y haciendo cosas, pues me va a dar como durísimo, y eso fue una de las razones por las cuales decidí como estudiar, Ajá. meterme yo también a eso, a la carrera de la música, y a partir de ahí ya, pues desde ahí todo el tiempo en música. Hay una charla muy linda tuya en TED que habla sobre y de qué va a vivir, ¿no? Cuéntanos un poco Sí, de esa anécdota, cómo fue todo eso. pues es que tiene como todo ese tema, casi un cliché, ¿no? De alguien que de repente venían a mi colegio los que le hacían unos exámenes de aptitud para recomendarle a uno qué podía estudiar. Y a mí me gusta mucho dibujar, entonces siempre me salía arquitectura o cosas así, pero nunca, es que yo creo que música ni siquiera se contemplaba dentro de esas Sí, no estaba en la posibilidades. Bueno, lista. exacto, no existía. Entonces, varios profesores le preguntan a uno que uno de qué va a vivir cuando dice que quiere estudiar música. Yo la verdad, ni siquiera es que me parece una pregunta absurda. Lo que pasa es que
es una pregunta que viene como llena de prejuicios, ¿no? Porque esa persona que le está preguntando a uno tampoco sabe nada de música. Es decir, si a mí un músico me pregunta cuando estoy en 11 de qué voy a vivir, me lo está preguntando desde un lugar de que él, pues de charlemos, ¿no? Conversemos, dígame cuál es su plan o en qué área de la música quiere trabajar, cómo, o sea, pero una persona que le pregunta a uno eso, como el profesor de química que me lo preguntaba varias veces, viene desde un lugar completamente prejuicioso porque esa persona es completamente ignorante acerca del mundo de la música y entonces asocia como prejuicios. En el momento en el que te preguntan eso es porque están dándole como gusto a un prejuicio de cualquier cosa, sea la cosa que implica para él ser músico en su cabeza. Entonces, y a partir, y bueno, eso digamos es el comienzo de la charla, porque después vienen otros prejuicios que incluso son impuestos por uno mismo, no solamente es el del exterior que no entiende en principio, digamos, este man de qué va a vivir, aparte, ¿a quién importa a la gente de qué voy a vivir yo? O sea, es como, hoy día lo pienso y es como, me parece como súper invasivo eso. Pero después viene entonces que entro como al mundo de la academia, en la Javeriana estuve muy poco tiempo, pero yo paso de un mundo completamente empírico, como de hacer un montón de música, pero o sea, sin saber qué estoy haciendo y de repente la gente que tiene mi edad en la universidad ya tiene como un super nivel porque vienen tocando piano clásico desde los 5 años, entonces ahí viene el prejuicio de, bueno, yo ya estoy tarde, ya que ya no puedo tocar piano clásico, entonces pues empiezo con el jazz y tampoco, porque entonces empiezo a, o sea, siempre hay como alguna cosa, es una carrera que es difícil porque se está uno midiendo siempre con prejuicios o preconceptos, como que no hay todos son como, y uno siempre está intentando entender, sí. Exacto, imaginarios colectivos del niño prodigio o del músico varado que nunca tiene con qué pagar el alquiler, o siempre todos son prejuicios y prejuicios. Y lo que realmente yo quería hacer cuando estudié música era música. Yo no estaba pensando en nada de eso. Yo no estaba pensando en si yo era un niño prodigio, o sea, nada de eso. Yo solo quería, o sea, viste como hay gente que dice, empieza a estudiar música y dice, no, yo algún día quiero tocar en el Carnegie Hall. Yo no quería eso, yo quería hacer música. Y después era como, ya veré a ver qué hago con la música, a ver a dónde me llega y a ver a dónde toco. Me parecía un poco absurdo que alguien quisiera estudiar música para tocar en algún sitio. Porque es como, pero ¿eso qué tiene que ver con la música? Eso es un lugar que simboliza una cosa y que tiene como un prestigio, pero, o sea, lo puedo entender como un anhelo, pero no lo comparto en términos de, pues eso, yo primero quiero hacer música y si la música está buenísima, ojalá me invite al Carnegie Hall a tocar allá. Pero ir al Carnegie Hall a tocar, ¿qué? O sea, quiero decir, o sea, quiero imaginarme que soy un super músico que de pronto va al Carnegie Hall o a escenarios grandes a hacer música, pero no quiero pensar en el escenario antes de saber que quiero ser músico. Claro, entonces para mí era sentir siéndolo, ¿no? Como realmente estar en el proceso. Claro, o sea, exacto. Yo me iba cuando estaba en Barcelona a los conciertos y yo me iba con un microfonito ahí, me lo amarraba por acá y a grabar todo a escondidas para después ir a la casa y sacar y ponerme a estudiar lo que había escuchado. Pero yo en ese momento no estaba pensando que quiero aprenderme estos acordes y este solo que hizo el tipo para poder tocar en el Carnegie Hall. De pura apasionada, ¿no? Sí, exacto. Y no estoy diciendo que eso es lo correcto, pero en mi caso eso era así y sigue siendo así. Yo quiero mucho hacer música y después tengo que encontrar como qué hago con eso. Y eso también ha sido como todo un baile ahí durante mi vida, ¿no? Porque también en algún momento hay que ponerle como, bueno, un propósito. No solamente puedo estar estudiando todo el día solo por aprender cosas. Pero digamos que muchas veces uno está como muy rodeado de todos esos prejuicios o estos imaginarios colectivos de lo que significa ser músico y entonces la charla es un poquito de eso, como comienza ahí desde ese momento en el que el profesor le pregunta a uno de qué va a vivir desde un lugar absolutamente prejuicioso, no constructivo ni nada, porque es una pregunta que ni siquiera plantea una conversación. Bueno, o no, a lo mejor si yo hubiera sido más receptivo, hubiera podido decir, bueno, pues tienes razón, voy a ver de qué viven los músicos. Y de pronto hubiera sido interesante también en ese momento para mí imaginarme un contexto profesional y no solamente esas ganas que tenía de poder hacer música más chévere, que era lo que quería cuando quería estudiar música. O sea, que digamos que tampoco lo critico
pero creo que quizás es la manera, porque yo creo que es fácil hacer esa pregunta desde un lugar muy prejuicioso y no constructivo, no como de realmente quieres saber de qué voy a hablar, de qué voy a vivir, quiero decir, Sí. me estás preguntando porque de verdad, exacto, te preocupa, quieres que averigüe a ver cómo es la industria de la música, o me lo estás preguntando porque tú tienes un prejuicio de que el músico es un drogadicto bueno para nada, que no hace nada y que vive con los papás hasta los 70, o sea... Y me pone a pensar mucho también como en la sociedad, cómo nos... Y esto pasa constantemente, ¿no? O sea, es como que nos desligamos del proceso mismo por el concepto que tenemos de éxito, ¿no? Y es como que... Y que también está lleno de imaginarios, ¿no? Porque realmente el éxito también es una definición tan personal. En estas entrevistas lo hemos conversado muchísimas veces y para cada persona el éxito significa algo totalmente diferente, ¿no? Entonces... Completo, total. Es como en el mismo paquete, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sentido del éxito? Porque tal vez para ti éxito, no sé, cuéntanos para ti qué es éxito. Sea distinto. Yo creo que para mí éxito es como, o sea, no, sin caer tampoco en ningún cliché, ¿no? Porque también, o sea, yo creo que para mí es como que a uno le guste lo que uno hace, ¿no? Y que uno le esté, o sea, que uno esté feliz con lo que hace. Y después, pues obviamente el éxito, digamos, se suele asociar con una cosa muy material, que también lo entiendo, o sea, también es rico cuando uno le va bien y uno está bien de plata y tranquilo, obviamente eso también da una sensación de éxito o de reconocimiento, pero también hay una realización muy grande cuando uno está haciendo algo que le gusta. No digo que no, que esas dos cosas tienen que estar acompañadas, porque si uno también está feliz tocando piano, pero después va y abre la nevera y no tiene nada porque no le alcanza, pues es como ese éxito tan bonito se vuelve como se le clava en la yugular ahí, porque es como, y eso es de hecho muy interesante en un proceso pues de una carrera como esta, porque pasa mucho eso, que uno está como muy embalado con algo y le pone todo el amor y todo, y después eso se devuelve en contra como casi como un veneno, porque representó un montón de dificultades económicas con las que uno no estaba pensando que iba a tener que lidiar por eso. O sea, si yo hago un disco, me gasto toda mi plata, me endeudo y después no vendo nada y es como, puta, el disco me encanta, pero tampoco quería arruinarme con esto. O sea, no estaba pensando en que... Pero eso, entonces, eso es algo que también puede pasar. Pero yo creo que sí es muy... Lo que tú dices es totalmente, o sea, y yo creo que incluso la sensación de éxito es una cosa que va y viene en diferentes medidas, no es como que ahora tengo sensación de éxito, ahora no. Sí, ya llegué y aquí me quedo. Ayer tenía sensación de éxito, pero hoy ya no. Hay veces uno está más conforme o más inconforme, a veces me siento feliz porque con muy poquito, a veces estoy más frustrado porque no tengo algo que quiero, pero eso tampoco quiere decir que es como que sí o no, eso es una paleta infinita de grises y es normal que uno a veces se siente mejor y a veces sentirse no tan bien también lo lleva a uno a cumplir otras metas. Entonces, pero sí hay como, es un imaginario súper simplista de, este llegó al éxito, este no, y ya. Y además desde mis propios ojos, ¿no? Que es lo más loco, o sea, el otro se puede sentir súper exitoso y yo verlo como un fiasco, o yo verlo súper exitoso y el otro sentirse un fiasco, ¿no? Totalmente. Y muchas veces a mí también de vez en cuando en entrevistas alguien que dice, bueno, pero ¿cómo se puede vivir de la música? Y eso también a mí es como, pero ¿qué quiere decir vivir de la música? O sea, ¿cuánto necesitas tú para vivir de lo que, o sea, quiero decir, o sea, ¿quieres tener un yate y un club y eso y ganarte eso con la música? Pues, o sea, eso también pues es válido. A lo mejor nunca vas a vivir de la música porque lo más probable es que nunca te puedas comprar todo eso con la música. Puede que sí, pero es muy probable que no. Pero también puedes vivir arrumado en la sala de unos amigos y pagarles un porcentaje pequeñito del alquiler, que fue algo, estoy hablando de mí mismo durante un tiempo cuando salí de Boston, viví 6 meses ahí con los amigos, yo vivía en la sala en un colchón, les pagaba, o sea, pero y vivía de la música, o sea, quiero decir, vivía de lo que en ese momento, o sea, ya está, pero... Feliz. Y eras exitoso. Sí, pues tenía muchas dificultades, pero fueron partes necesarias del proceso y también lo disfruté mucho. Fue muy chévere también vivir con mis amigos y también esa sensación como de rebusque, pues también era parte, pero el hecho es que vivía de la música, o sea, quiero decir, no, la música no me alcanzaba para casi nada,
pero me alcanzaba para vivir de lo que yo necesitaba para vivir en ese momento. Entonces también como esta cosa ahí como de no, o sea, ¿qué es vivir de, bueno, no sé, depende de cada, yo me imagino que es poder pagar sus cuentas, pero las cuentas de cada uno también las ajusta. Así es. O sea, entonces yo siempre he ajustado también como mi vida a las, o sea, yo he ajustado mi vivir de la música a lo que la música me da. Entonces, si en algún momento, pues, pero eso me imagino es normal, ¿no? Eso tampoco es como, eso es como preguntarle a cualquier persona, pero tú vives de lo que sea la cosa que tú haces. Claro, porque además ese es un tema que solo se abre, pues, en general, ¿no? Y hablando de generalizaciones con músicos o artistas, ¿no? O sea, en general a un ingeniero jamás le van a preguntar de qué va a vivir, ¿no? Claro, pero tú con el cómo, músico... claro, ¿cómo se hace para vivir de la ingeniería? Pues no sé, trabaja, consigue un ya, y si te va muy bien, pues vas a poder vivir con más lujos, y si no, pues no, con menos, y ya, pero esta cosa como de absolutista de ahora vivo de la música, ahora no, también hay mucha gente que no vive de la música porque tampoco está dispuesta a desacomodarse un pelo, entonces solamente quiere vivir de la música cuando ya sean superestrellas y estén ganando mucha plata, pero pues, digamos, a mí cuando me preguntan eso como que me parece un poco casi absurdo, porque yo vivo la música hace 1000 años, pero también vivía la música cuando estaba pues como súper apretado económicamente, pero vivía de la, o sea, me iba a dar las clases en donde podía, hacía trabajos rebuscadísimos y ahí ya vivía la música. De pronto si hay alguien que no quiere pasar por ahí y solamente quiere vivir de la música cuando ya pues eso, cuando tenga contratos millonarios, pues también es válido, pero entonces no simplificar la pregunta a un sí o no. Exacto. Sí. Cuéntame, ahorita que contabas, los que te seguimos en redes, vemos, bueno, hasta antes de la pandemia, porque aquí llevan ya un montón en Bogotá estos últimos meses, cómo era la vida de tuya. Yo sé que además, pues obviamente compartes mucho con Sofía Ribeiro, a quien también les recomiendo muchísimo oír, una gran cantante portuguesa. Yo los veía un poco como justamente con una vida tan interesante, ¿no? Como en varias partes, con amigos de todo el mundo. Cuéntame un poco eso. Pues sí, digamos como, yo creo que desde que me fui, digamos, de Colombia hace muchos años, sobre todo cuando me fui a Boston, porque cuando me fui a Barcelona estaba en otro país, pero no construí tanto una comunidad, fue como una circunstancia distinta. Estuve varios años, tengo muchos amigos de allá y conocí gente de todas partes, pero no fue, digamos, una experiencia muy social para mí esos años. Fue más como más de estar ahí estudiando, vivíamos en una casa afuera de Barcelona, entonces, bueno, más familiar, pero cuando ya me fui a Boston, ahí sí, digamos, se me creó como un panorama donde hoy en día mis mejores amigos en la música es una griega, un japonés, un argentino, un francés, o sea, es como se abrió como mucho ese panorama y eso hace como que de alguna manera se genera como una dinámica que sigue siendo así, digamos, porque entonces la cantante con la que trabajaba en Suiza, entonces después va a Suiza y entonces me invita, entonces voy allá y hacemos una girita. Ajá. Exacto, y después entonces, y como que de alguna manera se establece como una red de contactos muy internacional. Entonces eso, por muchos años, pues fue muy así. De hecho, yo desde el 2010 hasta el 2015 más o menos estuve, no tenía casa ni siquiera, o sea, estaba nómada porque fue un momento en el que estaba en Nueva York, me acababa de mudar de Boston a Nueva York, y como que la cosa en Nueva York como que no, llegó un tiempo en el que yo no sabía muy bien como por dónde arrancar, como que estaba como muy confundido, y me vine acá a Colombia a presentar un disco, y en ese momento mis papás ya no estaban acá, entonces, y dije en ese momento, no, pues como que yo ya no sé si volver a Nueva York porque estoy como muy confundido allá, pero tampoco tenía casa acá, y entonces ahí como dije, bueno, entonces, bienvenida a la vida sin casa. Y pasé 5 años como con un par de cosas que me iba llevando a todas partes y pasaba temporadas según el proyecto que fuera saliendo. Entonces, no sé, me llamaba esto, me llamaron a producir un disco en Portugal, el primer disco que hice. Entonces, yo hacía como medio como un crucigrama y un rompecabezas, entonces veía a ver si podía conseguir más cosas como alrededor de ese evento y a lo mejor me quedaba 3 meses ahí en Europa, entonces salía este disco y una girita acá y allá, y después pasaba lo mismo en Nueva York y fui así totalmente nómada. Fue una época muy chévere porque pues
era una sensación de mucha libertad, como de no pago alquiler en ningún lado, voy alquilando cosas temporales según los proyectos que vayan saliendo, pero no estoy como amarrado como a nada. Después también, después de algún momento también empiezas, porque siempre estás en la casa de alguien más, es como que también fue como todo un ejercicio como de adaptación, como de tengo que componer, pero ahora estoy en una casa con un perro que no para de ladrar y que no tengo un escritorio o comprar una mesa en cualquier sitio en el que me encontraba, es como un montón de historias ahí de mucha flexibilidad. Y eso también de alguna manera sigues como perpetuando como ese ambiente como de que surjan cosas internacionalmente y entonces pues sí, durante 10 años fue eso, hasta un poco antes de la pandemia, porque ya igual ya había parado un poco el ritmo, porque también ya quería tener la otra experiencia nuevamente, como es muy difícil cuando uno está viajando tanto, es que ni siquiera puedes comprar un micrófono porque todo es un encarte. Wow, es como que te ayuda como a entender realmente a viajar con lo mínimo. Eso fue como un ejercicio súper bueno de desapego, porque para mí de verdad era un encarte. O sea, yo tenía tipo 3 pantalones y un cuarto ya era un encarte, porque ya implica como que, eso implica como que empiezan a no cuadrar las cosas en la maleta como también. claro. O que voy a tener que dejarlo en algún momento donde algún amigo, o sea, entonces fui como limpiando hasta que me di con lo súper elemental y eso fue súper positivo. Pero en algún momento era como, bueno, sí, tengo 2 cámaras porque quiero empezar a hacer videos con 2 cámaras, pero no puedo estar cargando con 2 cámaras Claro. porque pesa mucho, entonces el sobreequipaje y dónde las dejo y, en fin. Ya estaba un poco cansado después de 10 años de menos, porque en Nueva York ya estaba un poquito, después volví a Nueva York y estuve instalado más o menos 4 años con Sofi, pero acá, digamos, también ya quería tener un poquito más esa quietud. Igual seguían saliendo cosas, obviamente, antes de que pasara todo esto, pero ya con yo también ya quería otro ritmo, o sea, como ya solamente quería viajar si era un proyecto muy chévere. Es que al principio me mandaba mira, hay un concierto en un bar en Lisboa, y yo, listo, vamos, no sé qué, no había plata para el pasaje, nada, pero yo conseguía cosas y me inventaba una masterclass en no sé qué, y ahí se armaba toda la vaina, y entonces al final podía pagar el pasaje, pero porque me quería esa experiencia, pero después ya de hacerla muchas veces, pues también ya valoro también mucho estar en un sitio y poder construir algo un poco más sólido. Más estable, claro. Y al final se movían mucho entre Nueva York, Barcelona, Sí. Portugal y Bogotá, ¿no? Sí, sobre todo se formaron como esos 3 como centros. Exacto, Barcelona como una base porque mis papás también viven allá y yo tengo mucha relación con la ciudad, y pues Europa es chiquito, entonces si uno está instalado ahí por lo menos un corto tiempo, pues es fácil de ahí ir a hacer una girita en Bélgica o en Portugal, como que es ahí nomás, ¿no? Son vuelos baratos, y en Nueva York pues tenía, porque casi todos mis amigos se fueron también, como tenía toda una red yo todos los discos que he grabado los he grabado allá, o sea, ahí es donde realmente hice como mi carrera, digamos, haciendo discos. Y acá, pues bueno, pues soy de acá y está mi hermano con el que también tenemos el proyecto que va y viene. Entonces fueron esos sitios, tampoco es que estaba cuando digo que estaba viajando, a veces la gente se imagina que es que estoy como en plan de mochila, como Asia, África, o sea, no. Eran 3 puntitos, era como un triángulo constante y luego me movía un poquito, pero no mucho. ¿Qué te dejó, Juan? Cuando yo te oigo, digo, bueno, yo creo que tú la normalizaste un montón, ya la tienes integrada, pero es una experiencia súper profunda esa de haber sido tan nómada. ¿Qué te quedó después de esto? ¿Qué crees que Pues un permanece? montón de cosas. Primero, un montón de experiencias, porque es que este tipo de vida te mete en vidas en las que nunca entrarías, que eso me fascinaba, ¿sabes? Como que, como además me gusta mucho el tipo de giras que yo, por ejemplo, hacía o hago, no son así como muy galácticos, o sea, a veces hay conciertos increíbles en teatros grandes, así como, pero también a veces hay home concerts donde de repente alguien organizó algo en un pueblo,
y de repente terminas comiendo con una gente con la que nunca, o sea, metido realmente en una vida que no es de turista. Estás como de por un segundo conviviendo en una aldea en Portugal, ahí comiendo súper, hiper local, y eso me encanta, como una cosa muy aleatoria de poderse meter como en pequeños mundos, o sea, no sé, o eso, estar en Japón en la casa de la abuela de un amigo con el que fui a tocar, y él me invitó y su abuela campesina, y nos quedamos 2 días con él ahí, pero eso, yo era el único occidental que había pisado esa casa, y una casa como de estas de bambú, con su cuarto para digamos, como para honrar a sus antepasados, todo con el altarcito que uno ha visto en 1000 películas, Sí. Y todos con las cositas de arroz así que venían o sea, qué belleza. Como que eso me encanta, y eso es una experiencia que yo le agradezco mucho a la música, pero son como de rebote, porque no fui a tocar en la casa de la abuela, pero como iba a tocar, entonces le decía a mi amigo, oiga, y si nos vamos 2 días antes de que comience la gira, y el tipo, hágale de una, y entonces, o sea, como ese tipo de cosas que al final son por la música, porque nunca fui de turista a Japón. Entonces eso es una experiencia muy, muy grata, haber podido conocer un montón de vidas y de maneras de pensar distintas, porque cada lugar de estos o cada vez como te abre un poco la cabeza, porque todo el tiempo estás expuesto a comida diferente, maneras diferentes de pensar o de tocar también, porque incluso dentro de la misma música es muy interesante eso también. También todo esto pues de un desapego. Yo me fui como desapegando, porque yo cuando me fui de Barcelona yo estaba ultra atornillado a Colombia. O sea, yo tenía como toda mi vida súper armada, tenía un montón de amigos, pero mi identidad estaba muy amarrada al lugar. Era como Juan Andrés Ospina, que es de tal colegio y que es de esta familia y que hace esto en vacaciones, o que tiene, o sea, o los músicos de los Ospina. Era todo como muy relacionado como al lugar. Y después todos esos años fue como ir como limpiando eso, como ir aligerando como el equipaje, ¿no? Me llega mucho como eso, ¿no? O sea, que está con uno a pesar de que lo que uno siempre define como uno ya no está Exacto. con uno, ¿no? Que es lo que Sí, queda. total. Para mí cuando me fui a Barcelona eso fue durísimo, porque porque la noción que yo tenía en mi vida era completamente asociada a esa identidad, y no me entendía a mí mismo en otro lugar, porque no sabía estar con gente y que no conocen, no puedes hablar de nada, de ningún referente de nada. Encima cuando yo me fui a Barcelona yo pensaba que, viste que como acá cuando venían extranjeros, que uno era pues en los 90s, ¿no? Era como nadie venía acá, y uno era todo un interés ahí, ¿no? Y yo pensaba, a lo mejor, pues yo de pronto, chévere uno también ser uno el que, obviamente allá les daba exactamente igual otro extranjero. Claro. Pues era como no tenía nada, y fueron años como muy duros pues, de mucho ajuste ahí, pero a partir de ahí ha sido como eso. Y ya pues al punto de estar nómada, sin casa, con casa en ningún lado, digamos, fue como un camino bien interesante personal, como para ir soltando, y hasta el punto de decir, bueno, pues listo, no tengo casa en ningún lado, y ya, y voy a vivir 5 años con estas 2 maleticas, y ya. Eso fue un gran aprendizaje. Vuelta, ¿no? Porque bueno, la gente no lo sabe, yo estudié música hace muchos años y soy ahí de pre-kinder en música, pero me acuerdo en esta época de la que tú estás hablando, además los extranjeros eran rarísimos aquí en Colombia, ¿no? O sea, llegaba un extranjero justamente que tocara diferente o algo así, era súper extraño. Por supuesto, obviamente, digamos que a la medida pues pasan los años esto ha cambiado, además ya tenemos pues el mundo entero en las pantallas. Claro. Pero una cosa que me parece muy linda de lo que ha pasado contigo es que de alguna manera también, como esas casas nómadas han venido a Colombia justamente por esos puentes que tú has tendido con ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tocó acá Banda Magda, por ejemplo, son músicos que tal vez si no estuviera ese puentecito que tú dejaste con ellos, difícilmente tendríamos el privilegio de ver aquí en Colombia, ¿no? Entonces, claro, para mí fue como un placer eso, de comenzar a traer gente también a mi mundo acá, porque yo creé un mundo paralelo allá y este era como desconocido.
y cuando comencé a poder traer amigos, que también fue como unos años súper intensos, que también en un momento ya estaba hasta acá, porque cada vez que me traía un amigo era como, claro, tenía que ser como, o sea, conseguirle casa, conseguirle trabajo, entonces conseguirle masterclasses y hacer los flyers de las masterclasses y o sea, para que se fueran con plata y al principio estaba como completamente entregado a eso y fue increíble, pero después como que sí, ya. Cuando pensaba en traer a algún amigo era como, no, ya no quiero, o sea, que venga, pero no le voy a organizar 15.000 eventos. Sí, 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 que lo vean por internet o que lo contacten vía mensaje directo. Claro, también fue chévere que, digamos, esos amigos también fueron comenzando a tener carreras, pues son músicos todos increíbles y después ya era más fácil. Entonces ya después, hoy en día, si quiero traer a Magda, pues ya no tengo que, o sea, ya tiene como todo un currículum de cosas increíbles que ha hecho, entonces ya no tengo que venderla tanto así como conseguir una clasecita magistral en una universidad y de pronto con esta otra y ahí depende, de tal vez alcanzamos para el pasaje. Sí, 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 han sido increíbles como esas visitas por esos puentes, ¿no? Como que los que te conocemos sabemos que tú estás ahí detrás, ¿no? Como de haciendo eso posible. Bueno, para los que no saben, Juan Andrés, desde mi punto de vista, es una de las personas que más produce en la vida. O sea, el nivel de productividad tuyo, y no solo de producción musical, sino de todo lo que rodea como esta producción, que son videos, escribes súper chévere, mandas por los correos, o sea, es que es una cosa que no para, ¿no? Esa creatividad. ¿Qué crees que sea determinante para pasar de la idea a la acción? Porque tú tienes el mundo de las ideas muy fuerte, pero también es todo. Pues no, de hecho me gustaría concretar más. Es bien interesante eso, porque lo que yo creo que hay que hacer es lo que creo que es clave es. Espérate un segundo, se la puerta. Creo que lo que es más importante en ese proceso, que parece una obviedad, es justamente sentarse a pasar la idea a la acción. O sea, si tú me preguntas qué hay que hacer o sea, porque es que muchas veces uno no hace eso. Es como lo más obvio que habría que hacer y muchas veces uno se empantana en el mundo del concepto, pero nunca lo aterriza. Entonces, a mí también me ha pasado mucho. De hecho cuando estaba... Hay por ahí otra TED Talk que hice y la agarré también por ese lado, porque cuando estaba haciendo un disco, que yo estuve mucho tiempo trabajando como produciendo y arreglando mucho para otra gente, y fue un proceso muy lindo y increíble, pero en algún momento también dije como, bueno, quiero volver a hacer algo mío, porque yo hacía el disco con alguien, con Sofía, con Marta, con Silvi, con Luisa, lo que sea, y yo siento que todos son discos míos, pero en el momento en que lo termino quedo como medio huérfano, porque ese disco te das cuenta que no es tuyo, porque no lo acompañas más. Claro. La música está ahí, tú pusiste todo tuyo y ya estás ahí, pero ya no acompañas más el proceso, ya no decides dónde se toca o nada más, es como te terminó tu trabajo y mi relación con lo que hago, yo creo que necesito que sea más larga, porque si no me quedo como me quedaba muy huérfano después de cada proyecto. Entonces quería comenzar un proyecto mío, pero justo el primer proyecto que tenía en fila, como en lista de espera, era una música que yo había escrito para Big Band, que es una orquesta como de 20 y pico músicos. Tenía unas obras que había escrito porque me las habían encargado en unos festivales y quería grabar esa música porque me había pasado meses escribiendo eso y no estaba en ningún lado. Entonces cuando pensaba en hacer algún proyecto mío nuevo, el primero que aparecía era como, yo estoy acá primero, ¿no? Pero era un proyecto muy complicado de hacer porque era música larga, difícil de tocar, que implicaba mucho, un gasto gran, costoso. Y entonces durante mucho tiempo me pasaba como que estaba como ahí pensando todo lo que podría hacer, pero después no lo hacía. Entonces como que me frustraba, ¿no? Porque quiero hacer este proyecto, pero no sé cómo. Y en eso estuve varios años. Y un día me acuerdo que dije, bueno, ya no, o sea, que ya estoy harto varias veces me pasó de poner como en diciembre, que uno a veces me daba por postear cosas en Facebook como, este año quiero hacer esto, y al otro año lo iba a volver a poner, y mi cuñada como, el año pasado, ¿otra vez vas a escribir eso?
Y yo, es verdad, no lo voy a escribir. Y un día estaba ahí donde mis papás y dije, bueno, ya tengo que hacer, o sea, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo que sea real, que no sea simplemente como pensar en todo lo que haría y después lo derribo. Y digo, me frustro y después me vuelvo a ilusionar y me frustro, pero me estoy frustrando a partir de conceptos porque ninguno existe. Claro. Entonces me senté y dije, bueno, voy a hacer una lista de quiénes podrían tocar. Y después les voy a mandar un email para saber si podrían ensayar. Y en ese momento empezó a suceder el proyecto y después pasó todo lo que pasó con ese proyecto, que fue un montón de cosas, pero realmente solamente comenzó a ocurrir en el momento en el que yo tomé la decisión de hacer algo real, no de estar pensando en qué es lo que debería hacer, sino en el momento en el que me senté y lo concreté de alguna manera, y esa manera de concretarlo fue Gordon Howe en la trompeta, Sam Hoyt en la trompeta, y voy a escribirles un email, les voy a preguntar si pueden ensayar el 14 de octubre, y voy a llamar a un sitio en el que caben todos estos músicos en Nueva York para ver si podrían ensayar, para ver si está libre ese día. Y solamente el hecho de haber hecho eso ya genera realidad, porque entonces te responden un email, ¿no? Te dicen, uy, la música está buenísima, no sé qué, yo quiero hacer eso. El otro te dice, no, yo no puedo, pero entonces acá te paso el teléfono y de repente es como que ya existe, ya no es una cosa ahí mental, una cosa que no existe en la que un día estás, quiero esto, no sé qué, pero no haces absolutamente nada, entonces no se genera ninguna realidad, entonces la idea muere. Entonces cuando tú me preguntas eso, la respuesta que es la más tonta, ¿qué es lo que tengo que hacer para pasar una idea a la acción? Es hacer algo, hacer eso. No quedarse ahí como... A mí me pasa mucho, yo me puedo ir muy fácilmente como a unos diálogos ahí donde desarmo y armo todo 1000 veces y se va pasando el tiempo y es como, hoy quiero esto y ahora lo haría así, pero igual como no hiciste nada, pues tampoco hay experiencia, no hay nada que realmente... La idea no se nutre de realidad, entonces no sabes qué funciona y qué no, sino simplemente un día piensas que algo funciona y al otro día piensas que no funciona, pero en verdad nunca lo probaste. Exacto. No sabes. Sí. Entonces Oye, yo creo que para mí eso... De mi ex socio que me decía una cosa muy linda cuando montamos la empresa, y me decía, el no ya lo tienes. No tienes nada que perder, el no ya lo tienes, ¿no? Y tantas veces nos limitamos, yo he logrado cosas que la gente nunca se imagina que uno podría lograr, porque el no ya lo tengo, o sea, no pierdo nada. Y muchas veces eso es como que, lo que tú dices, ¿no? Nos limitamos en el mundo mental, ¿no? En los mapas mentales, pero pues realmente nos acabamos con el proyecto antes de intentarlo siquiera, ¿no? Claro, porque es mucho más fácil estar en el mundo ideal, o sea, es más fácil, porque aunque te frustres y todo, no deja de ser una idea. Es un concepto de lo que quieres hacer, por lo tanto puedes hacer lo que quieras con ese concepto y te puedes ilusionar y te puedes frustrar de la misma manera, pero al final no te compromete con nada, no tienes ninguna responsabilidad, no tienes ni siquiera la posibilidad de que fracase porque ni siquiera lo estás intentando, porque simplemente estás pensando en cómo sería y después dices, no, mejor ya no sería así. Qué mierda, pero igual, pues, de todas maneras es una frustración que es muy cómoda. Sí. Es muy cómoda porque realmente no pasa nada. Y es muy fácil quedarse ahí, como muchas veces también, a mí me preguntan a veces en algunas entrevistas, bueno, algunas cosas de, ¿cómo haces tú para hacer un disco? No sé, es como, pues, no sé, haz un disco. O sea, yo no sé, yo no sabía cómo era cuando, o sea, además es que un disco mío no tiene nada que ver con el disco que vas a hacer tú. O sea, no te puedo, o sea, es como, no hay atajo, es muy fácil pensar que hacer un disco es difícil, pero es mucho más difícil hacer un disco. O sea, digo, pensar, estar en ese registro mental es al final un escape, también hacerse cargo, ¿no? De que la cosa puede ir mal. Porque en el fondo también yo creo, por lo menos a mí me pasa muchas veces, no quiero llevarla a la acción porque me da tanto miedo de que vaya mal, porque ahí sí es real, o sea, si haces un disco, haces un crowdfunding, no llegaste a la plata, Sí. Bueno, pues, pero eso es mucho más duro que estar uno ahí inquieto en la cama, ¿será que hago un crowdfunding o no? O bueno, al día te levantas y el mundo sigue igual. Ya esa idea no está en la primera, pero lo hiciste, ¿no? pero es que, claro, pero da más miedo hacerlo porque ahí sí puede haber
pues un fracaso, que al final nunca es fracaso, es mucho menos fracasado uno hacer un crowdfunding y no lograrlo que estar pensando en hacer un crowdfunding y no hacerlo, porque por lo menos del otro uno aprendió algo. Sí, sí. Claro, y yo te oigo que para ti es muy natural, ¿no? Este tema de la creatividad y demás. Sin embargo, en general vivimos en un mundo en el que las propuestas, las ideas, ¿no? Por supuesto, en lo que tú haces está todos los días presente, por eso me gusta tanto conversarlo, ¿no? Porque tanta gente tiene muchos sueños, ¿no? O sea, desde aprender a tejer o aprender a cocinar como cosas mucho más grandes o que uno vería como mucho más grandes, como montar una empresa o irse a vivir a otro lado, o, no sé, o sea, proyectos que, pero siempre están ahí, ¿no? O sea, están en el primero de la lista, pero están desechados sin ni siquiera intentarlo y creo que claro, claro. esa potencia de crear, ¿no? Es parte de... Sí, sí, aparte es que además todos hacemos, o sea, yo creo que la creatividad muchas veces uno decide que se lo asigna a ciertas, es parte otra vez de los imaginarios de los que estábamos hablando. Es que él es creativo y él no. Todo el mundo es creativo, todo el mundo tiene que hacer cosas creativas en algún momento de su día. Sí. O sea, en algún momento alguien tiene que hacer una pasta y dice, bueno, se me acabó la salsa que siempre le he hecho, pues entonces voy a hacer algo distinto. Eso también es ser creativo y recursivo, pero uno la gente no lo vemos como creativo, entonces no le damos el crédito, entonces todos los días la gente se levanta y dice, yo no soy creativo, pero él sí. Entonces, y yo la verdad pienso, pues digamos en mi caso, es un estado mental, porque yo siempre estoy intentando hacer, para mí cualquier cosa es la oportunidad de probar a hacer algo un poquito, o probar crear algo, no sé, pero, y mi hermano también está muy en ese registro y en general, pero creo que es una cosa que no es tan exclusiva de unos pocos, o sea, no creo que, y creo que también es un músculo aparte, la creatividad es como es un estado mental. ¿Cómo crees que se ejercita ese músculo? Pues ejercitando, o sea, haciendo eso, o sea, tienes la oportunidad de cocinar algo un poquito distinto de lo que cocinas todos los días, dale, prueba algo, o sea, o qué podrías hacer distinto para que sea. Pero yo creo que de todas maneras la gente, mucha gente que no se considera creativa, si piensa en su día encuentra que es más creativa de lo que cree, lo que pasa es que no le da crédito a esas cosas creativas que hace, porque no son creativas, no se consideran creativas, o sea, porque creativo es el artista, el que hace música, el que pinta, pero no es creativo, no sé, una persona que tiene que escoger un camino distinto, no sé, para evitar un trancón, entonces se encuentra un camino, no sé, no sé, yo creo que estamos mucho más metidos en ese registro, pero el no reconocerlo, yo sí creo que le corta mucho vuelo a muchas ideas que podrían ser brutales de la gente, pero que no las hace porque todos los días se levantan y dicen yo no soy una persona creativa, claro. porque no puedo crear, en lo que yo hago no puedo crear, no me puedo salir del libreto, ¿no? Sí, exacto, también mucho miedo yo creo que se ejercita haciéndolo porque ahí es cuando uno pues le agarra el gusto a esto, ¿no? Porque es que es muy divertido cuando para mí, yo no intento ser creativo para darle gusto a una pose, ¿no? Es que como yo soy creativo, entonces tengo que hacer cosas creativas, eso me da igual. Sí. A mí es que me dan ganas, como de cuando voy a hacer una foto de algo y quiero encontrar la mejor manera quiero, o sea, cada cosa para mí es una oportunidad de hacer algo, pero no es con grandes pretensiones, es como, pero yo creo que es porque es un estado como de... Y fíjate que de alguna manera es un estado que viene muy dado en la infancia, lo estoy pensando, porque en la infancia todavía queremos jugar con la realidad. Sí, exacto, queremos descubrirla, queremos modificarla. Eso es súper natural. ¿No? Es una cosa, y luego como que crecemos y por la vida, digamos, que tenemos creada, vamos truncando y truncando todo esto, y entonces incluso la creatividad termina entonces a veces siendo un peso gigante, tengo que crear, y en realidad es un juego, ¿no? De gozo total, cuando tú hablas, es que a mí me encanta, ¿no? O sea, te oye uno y tal vez ese es el combustible tuyo, ¿no? O sea, ni siquiera es porque me encanta, es un juego, ¿no? Y quiero descubrir y quiero... Claro, es que pero eso que tú dices, o sea, ¿a qué niño hay que pedirle que sea creativo? Claro. Y yo de verdad creo que no hay ningún niño que no sea creativo. No. Ni uno.
pero ese es el estado natural de las personas, porque o sea, lo que pasa es que después resulta que tienes que cumplir una cantidad de cosas y un miedo al fracaso que es una cosa insoportable porque es que la llegas a pifiar en el colegio cuando nosotros estamos en el colegio. Creo que eso ha estado cambiando mucho, pero el modelo educativo nuestro era tenaz. Era como, si no es esta respuesta está mal y si está mal te tiras el año. Además, con lo cual ya no puedes estar más con tus amigos. Sí. O sea, es como una cosa, vas a estar con los más chiquitos, una presión ahí. ¿Quién es creativo como en ese entorno? O sea, tienes que decirme cuándo Cristóbal Colón llegó a América y ahí donde pongas 1493 porque te tiras el año. Sí, no hay espacio para crear nada. Sí. Pero, y entonces, después viene otra vez, viene la identidad esta de cada uno todos los días diciendo yo soy así, 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 y con la música pasa igual, la cantidad de gente que dice, sin haber hecho nunca música realmente, sin haber intentado, no dice, no, es que yo soy malísimo, yo sí hizo para la música, soy negado. Es como o sea, yo no voy a decir que yo soy negado para el tejido, porque nunca he probado, o sea, no sé, a lo mejor sí soy negado, pero no voy a decir que soy negado, no sé, pero como que con la música o las cosas creativas hay como esta licencia que la gente sea como, no, yo no soy creativo, yo no puedo hacer nada creativo. Y no sé, y yo creo que es una lástima porque se pierde mucha originalidad. Se pierde, sobre todo, nos perdemos todos la oportunidad de descubrir un montón de... Yo creo que pasa que cada vez que uno encuentra a alguien que es así muy creativo y muy chévere, uno como que como que yo lo atesoro, ¿no? Cuando descubro a alguien que me gusta mucho lo que hace, pero yo creo que habría muchas más personas si la gente estuviera más realmente como volcada a explorar, a ver qué es lo que puede hacer creativamente, habría muchas más ideas en el mundo y muchos más músicos creativos y artistas, ingenieros y todo, pero como estamos todos intentando cumplir como con lo correctito y yo no soy creativo, yo soy negado para la creatividad, entonces yo no, y yo creo que no, es un músculo, es una cosa, es un estado mental mucho más natural de lo que uno cree, o de lo que muchas veces la gente piensa. Como la autenticidad, ¿no? Sí, total. Claro, cuando tú creas de alguna manera, tú lo vas a hacer tú, ¿no? O sea, es tu ser más auténtico, sí, lo que te hace único, puesto, ¿no? En la acción, sí. Y concretado. Y bueno, pues seguramente sería un mundo donde pudiéramos vivir desde un lugar, por supuesto, mucho más auténtico, ¿no? Lo que pasa es que... Con más sí. Es como cuando yo saco esto, ¿no? O sea, esto que yo compuse, o esto que yo pinté, o este plato que me inventé, o esta nueva ruta que hice, de alguna manera te estás exponiendo mucho, ¿no? Claro. El tema, ¿no? Es como... Por eso, es que es todo el miedo, es el miedo al fracaso, claro. El miedo a que no se vea tan bien. Entonces, preferimos irnos por el camino más seguro, aunque sea a partir de estar toda la vida haciendo algo que quizás no nos mueve nada, pero por lo menos vamos a la fija. Sí, así es. Lo que yo sí veo en estas personas que tú dices que atesoro, ¿no? O sea, como, bueno, Sofía y tú son un par de mis tesoritos que tengo como referentes. Sí, bueno, pues que... Pero sí encienden, ¿no? O sea, lo que sí puedo ver es que cuando las personas son un poco así, ¿no? O sea, como que dan y dan lo que son, tienen unos colores diferentes, ¿no? O por lo menos eso me pasa a mí, ¿no? Es como que yo digo, wow, recibo esa luz, ¿sabes? Como que es bien bonito, ¿no? Como lo que pasa con eso. Y una invitación, por supuesto, para todos, ¿no? Como para sí. ver si podríamos encender un poco más los colores, ¿no? Total. Bueno, Juan, yo veo que tú has integrado un montón el tema de tecnología y música, y en este sentido te quisiera como hacer dos preguntas. La primera, bueno, en algún momento lo escribiste, me gustaría mucho que para los que nos están viendo nos cuentes qué ha pasado con la industria musical desde que se crearon las plataformas. Digamos que pues obviamente no es lo único que ha pasado, pero pues ha exigido, digamos, una cantidad de cambios. Y ahora te hago la segunda. Cuéntanos un poco desde tu experiencia como productor, como compositor, como músico en general, ¿cómo ha sido este tema? Pues yo creo que la tecnología tiene como esa particularidad de ser como increíblemente positiva e increíblemente destructiva, ¿no? Como que todo, o sea, uno puede usar una red social para encontrar un órgano que alguien necesitaba por un trasplante y salvarle la vida a alguien, o también puede utilizar una red social para perder cualquier cantidad de horas sin hacer nada y frustrarse, envidias. O sea, es la misma tecnología que está ahí y es como
cuál es el uso que le da uno, y la música pasa lo mismo. O sea, la música, es verdad que las plataformas, digamos, de distribución musical, pues cambiaron completamente el negocio. Yo igual entré ya cuando el negocio ya había cambiado, entonces yo no viví la era dorada del disco, yo nunca gané plata realmente con los discos. Entonces no puedo hablar desde esa nostalgia de... Yo tengo amigos que tienen 60 años que realmente hacían buena plata cuando grababan un disco. Eso es como que hoy en día, pues eso ya no es así. Y conozco gente que está en una pelea casada con las plataformas y lo respeto un montón. Pues digamos, como María Schneider, que es una compositora de jazz que conozco, es muy conocida, y ella es una vocera, digamos, contra YouTube y contra cómo explotan, digamos, a los derechos de los músicos. Entonces es verdad que todo eso lo trajo, digamos, eso de que realmente haces un disco y no haces un peso, porque es que los números que... Viste ahora que llegue el final de año y todos los amigos músicos que tienes van a empezar a publicar un screenshot que les manda Spotify donde dicen, este año te oyeron no sé cuántas, y es como toda una mentira. O sea, sí, es chévere que te oyeron ahí, pero no ganaste nada con él. O sea, la plata que se gana con Spotify es como muy miserable. Y en general se plantea como un modelo muy masivo, ¿no? El que hace plata digo, plata más interesante, ¿no? No una cosa para un almuerzo, sino que te cambia de alguna manera tu economía. Solamente te pasa si llegas a números gigantes. Entonces, la persona que hace plata con YouTube es porque tiene, pero millones y millones de seguidores. O sea, que es muy artificial eso también, ¿no? En qué momento uno necesitaba como... Si el panadero abre una panadería y dice, no, pero es que yo no abro la panadería porque yo necesito 1 millón de clientes, es como que no abres. Pero en la música sí es así. Si sacas tu disco y no te escuchan 60, 70 millones de personas, como no haces nada de plata ni medianamente interesante. Entonces, eso es como una realidad, pero también con todo este prefacio, también con la misma tecnología, también ha abierto plataformas como el crowdfunding, por ejemplo, o alternativas para hacerle el quite de una manera independiente a todas estas plataformas donde solo sirve si eres como súper masivo. Eso es una realidad, pero también está la realidad de que con 50 personas que encuentres que les gusta lo que tú haces cosas y eso a lo mejor ya con eso equivale, o sea, lo equiparas y de alguna manera puedes echar a andar tu carrera, porque antes era muy difícil también. O sea, digamos, hoy en día también nos quejamos de la industria del disco, pero antes también debía ser una cosa mucho más exclusiva. O sea, el que no lo firmaba una disquera, pues, era cómo hacía para promover un disco. O sea, en el 95, un grupo que no lo firma una disquera es como, ¿cómo hace? O sea, sí, antes de que lo ¿cómo haces para mover, para hacer nada? Muy difícil, porque te toca, bueno, sí, ahí sí, en plan voz a voz, con los primos y con todos los amigos de toda la gente que conoces, pero hoy en día, si uno es juicioso y constante, puedes ir creciendo una base de datos que te sirva a ti para tus cosas, sin intermediarios, sin estar pagándole a agentes o gente para que o sea, eso también es increíble. Entonces, como la misma plataforma que arruina el negocio, también le da como muchas alas a mucha gente que de otra manera no, pues, por ejemplo, un disco como el que yo hice para Big Band, ese disco es completamente absurdo en términos comerciales. O sea, eso es un disco que no tiene ningún sentido, es absurdo. Es un disco que no genera plata, genera un montón de cosas en términos de gente que le gusta y eso por allá a lo mejor hace que alguien quiera estudiar música o a veces me escribe gente de diferentes partes del mundo que quieran analizar algunas partituras, sí. o he tocado alguna de esa música, la he tocado con grandes orquestas, ¿no? En Alemania y en Nueva York, pero digamos, eso es, o sea, que quiero decir, sí genera una serie de cosas que son muy valiosas, pero en términos comerciales no tienen ningún sentido. O sea, si yo le presento a una compañía un proyecto como el de la Big Band y le digo, mire, necesito $35,000, necesito $40,000 para grabar esto. Me van a decir, pues usted está completamente chiflado. Nadie lo va a comprar, además. Esto nadie se lo va a comprar. Esto no es música, nunca va a estar en los top 10 de nada. Es carísimo, necesita músicos
de un nivel altísimo. Necesita grabar en un estudio carísimo con el mejor ingeniero porque es música muy difícil de grabar. Como que realmente no tiene ningún sentido. Como un tema de 12 minutos, $40,000, o sea, está loco. Y yo lo hice, y lo hice únicamente con o sea, yo decidí hacer el disco, yo convencí a un poco de gente para que me apoyara y lo grabé. Y el disco... Además, pues, eso fue divino, porque esa campaña de crowdfunding además fue pues una cosa que a todos nos sorprendió. Yo creo que además moviste mucha gente con toda esta creatividad que tienes tú. Sí, pues exacto, sí, yo pude poner las herramientas que tenía a trabajar para ese proyecto. Y hice un montón de cosas, hice un montón de videos, y para mí fue una campaña súper chévere, súper divertida. Yo creo que la gente al final estaba apoyando, dándome plata, y no sabía ni siquiera qué estaba haciendo yo. Eso fue una nota. O sea, esto no sé ni qué está haciendo este man, no sé ni siquiera qué quieres Big Bang, pero esto está chévere. Yo alguna vez estaba en Galicia tocando y se me acercó un señor mayor, me dijo: hostia, yo te he apoyado en tu disco porque, o sea, es que yo te veía currando, tío, como que sabes ahí... Como que el tipo ni siquiera, yo creo que el tipo ni siquiera sabía yo qué estaba haciendo, pero me veía trabajando tan duro. Pero digamos, todo esto es, creo que es un buen ejemplo de, pues sí, uno se puede quejar mucho de la tecnología, y yo soy el primero, digamos, en quejarme de algunos modelos que se establecieron que son completamente absurdos, pero también me parece muy importante acordarse de ese tipo de cosas. O sea, un disco como este simplemente no hubiera podido existir en el 2000, porque nadie nunca me hubiera comprado esta idea y yo no hubiera tenido recursos para conseguir toda esta plata. Es imposible. Acá yo lo hice, yo decidí un día que quería hacer eso y conseguí $35,000 para hacer un disco, y el disco ahí está y existe y existe y listo, ya. Mercho, lo hice, es real el disco, alguien lo puede escuchar. Sí. Y ya, no importa lo que pase con eso, pero ese disco yo no lo hubiera podido haber hecho si no hubiera sido por la misma tecnología. Ahora mismo estoy con Patreon, que es parecido, y es una plataforma en la que precisamente uno lo que intenta es conseguir que quizás sea menos gente. Pues básicamente con esa plataforma yo me he dado cuenta que yo con 90 personas que les guste lo que yo hago y estén dispuestas a dar algo cada mes, hago lo mismo que con 10 millones de views en YouTube. Wow. Y eso también es muy interesante, como acordarse que la tecnología también le permite a uno o perderse en esta cosa de estar pensando como en lo masivo, ¿no? Como en lo masivo nos perdemos y somos una hormiga insignificante, y toda esa masa te está diciendo todo el tiempo que tú eres invisible, que no sirves pues, que no tienes ningún impacto de nada, ¿no? Porque está uno leyendo todo el tiempo sale, no, el no sé qué, que se hace viral y bla, bla, y yo incluso con un video viral y te estoy diciendo eso. Pero o sea, es muy fácil perderse ahí, o la misma tecnología te puede ayudar para recoger 90 personas que equivalen económicamente a eso y hacen que uno pueda seguir tirando para adelante proyectos. O sea que es muy interesante esto de la tecnología, ¿no? Sí, realmente, pues lo que tú dices, ¿no? O sea, tiene como para un lado o para el otro, y depende mucho de tú con qué te identifiques. Justamente en la entrevista anterior estábamos hablando con el invitado sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Este documental, El dilema de las redes sociales, y su punto de vista me pareció muy interesante, porque decía, bueno, pues es que no es la herramienta, es qué haces con ella, ¿no? O sea, también nos podemos como limitar a decir es que por culpa de, no, sino es como, bueno, pues, o sea, si yo no quiero estar acá, entonces, ¿cómo optimizo el tema de las redes sociales? ¿Cómo educo a mis hijos para que no sean víctimas del bullying en las redes sociales, ¿no? O, claro, ¿cómo no me quedo esperando tener los 10 viewers en YouTube y me muevo a otras plataformas, pues con algo de investigación también? O sea, eso requiere como lo que hemos hablado toda la entrevista, salir del discurso a la acción, a ver, pues, dónde te quieres tú parar frente a eso, ¿no? Sí, exacto. Sí, siempre son herramientas para que uno las use y uno haga lo que quiera con él. Sí, así es. ¿Y cómo les ha cambiado ahora, por ejemplo, con pandemia, que sé que Sofía acaba de sacar un disco, el tema de producción musical? Pues esa parte es complicada en términos de, o sea, producir, digamos, con varios músicos a distancia es un enredo, porque hay cosas que tú naturalmente haces en un estudio
Si yo estoy ahora con un percusionista y un bajista, digo, bueno, probemos, hagamos una toma, tocamos, nos vamos, escuchamos, y ahí mismo le digo al percusionista, ¿sabes qué? Acá toca un poquito más bajito, este tambor mejor no lo toques en esta sección, sino en esta otra. Cosas, y eso cuando esa distancia, ese mismo proceso que no duró más de 10 minutos, se vuelve interminable, porque es mandar una, primero que no lo grabas todos al tiempo porque es imposible, entonces grabas un demo, lo mandas, esa persona graba algo, te lo devuelve y uno le dice después de 3 días de todo este cruce de email, va y viene, esa misma cosa que ocurría tan natural en el estudio, se dilata en el tiempo y se vuelven procesos muy artificiales. Pero también han tenido cosas chéveres, y es que, por ejemplo, mucha gente, pues muchos de los músicos se compraron un mínimo de equipo para poder grabar desde la casa. Entonces, también a veces grabar en estudios, algunas cosas es muy caro, o implica, digamos, no sé, todo ir a una agenda, ¿no? Yo ahora que estaba en la pandemia he estado grabando muchas cosas, y hay varias canciones que he hecho que, no sé si hubiera llamado a un amigo para ir a un estudio a grabar esa canción, pero si él la puede hacer desde su casa y le parece chévere la canción y lo hace por un presupuesto corto o por nada, porque le parece divertido, pues eso quizás no hubiera pasado tampoco si no hubiera pandemia, ¿no? Ahora, por ejemplo, la última que hice fue una canción que hice para un amigo pastuso y me pegué como una embalada. Sí, sí. Eso, ahí, por ejemplo, el percusionista es un tipo que yo ni siquiera conozco, es un tipo que me recomendó a alguien y que vive en Pasto y que toca percusión tradicional de Pasto. Nunca a mí se me hubiera ocurrido antes de la pandemia grabar con un músico si no podía ir al estudio con él. Claro. Entonces tiene otras cosas, o sea, es lo mismo, volvemos a lo mismo, nada es ni bueno ni malo, o sea, depende de la circunstancia. Está el que la pandemia lo perjudicó terrible y lo entiendo, y no ni siquiera estoy diciendo como que es que hay que ser recursivo, pero digamos, tiene también otro lado, se abren otras posibilidades distintas. Yo he podido hacer un montón de cosas que por ejemplo, yo quería hacer hace rato un curso online. Hace años era como una de las ideas y nunca lo hacía, pues porque en qué momento iba a tener un mes para ponerme a grabar videos, y ahora lo hice este mes pasado. Y fue una experiencia chévere, y ya quedé con 110 videos que grabé para ese curso online de música y un montón de PDFs, y ahora, justo en este momento, pues hay mucha gente, hasta la persona que era como más reacia a tener algo de tecnología, todo el mundo ha tenido alguna reunión por Zoom, aunque sea una cosa familiar, en algún momento, hasta el tipo que nunca te compraba nada, ni tenía teléfono, ha tenido que en algún momento abrir una cuenta de Zoom. Entonces es un momento muy bueno también, por ejemplo, para poder compartir algo como un curso de algo, ¿no? Un curso de música online, donde ya no importa si estás en Chile o en México o en Barcelona o en Bogotá, lo puedes hacer. Entonces, es difícil decir, o sea, para mí ha tenido un montón de cosas increíbles. Realmente para mí personalmente, no quiero decir ninguna generalización, pero para mí ha sido una oportunidad de hacer un montón de cosas súper chéveres. Como que me he podido también concentrar mucho en mis cosas, que eso es una cosa que siempre a veces me marea un poco cuando me sale una oportunidad chévere que de algo que quiero hacer, pero que sé que es un trabajo. Entonces me llama alguien para producir un disco y es como, por un lado, me dan muchas ganas porque la música me encanta o porque somos amigos, pero yo sé que en el fondo no es un disco mío, y ha sido chévere que en esta época no me ha salido nada. Entonces he tenido como luz verde para dedicarme pues para no tener compromisos, para poder hacer realmente cualquier cosa que me da la gana. Y lo tuyo también, ¿no? Exacto, cosas por iniciativas mías. Entonces eso para mí ha sido muy divertido, y si no fuera por la tecnología, no hubiera, pues no sé ni siquiera qué hubiera hecho. Hubiera sido otra película, ¿no? Pero nadie sabe, sí, para nadie. Exacto. Todos. Y creo que, por supuesto, pues va a plantear muchas cosas que van a quedar, por supuesto. O sea, ya después de haber grabado con un percusionista que está en Pasto, que nunca te imaginaste, pues ya la idea de, bueno, esto es posible, va a quedar, ¿no? Ya pasó y se va a quedar, exacto. ¿No? Quiere decir que no quiera volver a un estudio. Obviamente tengo muchas ganas de volver a un estudio y grabar con equipos de verdad, porque acá es en plan, voy a grabar mi voz y me toca como sacar la ropa del closet, poner una cobija,
un micrófono, memorizarme la letra porque no la puedo leer dentro del closet, pero es que es el único sitio en el que no rebota el sonido acá en este cuarto, y pues es muy incómodo grabar así, realmente es muy incómodo. Extraño mucho uno estar ahí en un estudio con un ingeniero que le dice a uno, toma 2, clic. Acá es como, toma 1, dar una vuelta a la sala, se desconectó el perro, el taladro del vecino, entonces, o sea, sí, pero ya sé todas las cosas que puedo hacer en la casa o sea, es como que va a ser mucho mejor, porque ahora sé todas las cosas que puedo hacer si son en un estudio, pero también sé todas las cosas que puedo hacer en la casa que antes no pensaba que podía hacer. Sí, entonces eso es chévere. Bueno, para cerrar, Juan, 2 preguntas. 3 valores que muevan tu vida. A ver. Yo creo que me gusta pensar como el valor de la palabra, como de que valga lo que uno dice, intentar hacerlo, y también, sí, como comprometerse con su propia palabra. Eso es como una cosa que para mí es muy importante en general. Después, me gusta mucho también pensar que es un valor importante para mí como la consideración con las otras personas, con las que me gusta sentir que algo puedo hacer, que algo de lo que yo hago, de mi vida, no, ni siquiera solo de trabajo, le puede hacer bien a alguien, o sea, y ser considerado pues con la gente con la que convivo. Y no sé, eso de trabajo duro y nada, eso no es un valor, eso yo lo hago porque me gusta, no lo hago para rendirle tributo a ningún valor. O sea, como hacer las cosas bien para mí no es un valor, es que no sé hacerlo de otra manera. Pucha, la típica pregunta, la más fácil, la que lo corcha uno. Como la honestidad, creo, pero honestidad en términos no de no hacer, o sea, como de intentar no ser, como buscar ser honesto con uno mismo, como que es lo que uno quiere. Sí, exacto. O por lo menos la búsqueda, porque realmente es muy difícil, es como guía mucho mi vida esa búsqueda, porque es muy difícil realmente uno estar intentando uno hacer las cosas desde un lugar honesto y uno hablar de manera honesta, no con una pose, no como que la música que hago que sea ojalá honesta, pero sí, pues intentando que sea de verdad, no como eso, pensando en que sí, eso es una cosa que persigo mucho. Obviamente a veces me siento como que estoy más encarrilado y a veces menos, pero sí la búsqueda de intentar la búsqueda de esa honestidad creo que es algo que hace muy parte, es algo que tengo muy presente todo el tiempo. Por último, si estuvieras como en un proceso de entrevista o conociendo a alguien o seleccionando a alguien para ser parte de un proyecto, ¿qué pregunta o qué te parece muy importante que tenga esa persona que te puede permitir decir, con esta quiero, ¿no? Tener un proyecto, lo que sea? Yo creo que también tendría que ver, yo creo con eso que te acabo con la tercera, intentaría ver o sea, hasta qué punto esa persona está dispuesta como a realmente ser quien es, ¿no? Uh-huh. O sea, no quisiera estar con una persona que me está intentando dar gusto diciéndome lo que yo quiero oír supuestamente. Sí. Quisiera ver esa persona que si está dispuesta como o sea, de verdad trabajar desde un lugar más de esa búsqueda y no tanto de cómo hace para complacer, cómo hace eso para mí sería muy importante, como para entender también quién es la persona, ¿no? Porque ahí es cuando se entiende más
pues, como eso, honestidad. O sea, no, es que no me gusta trabajar en esto, listo, ya quiero saberlo, no quiero saberlo después. Claro, claro. Quiero saber ya, quiero saber qué piensa o qué le gusta o quiero entender una persona. Creo que sería muy importante para mí eso, entender con quién estoy ahí. Y eso yo creo que eso es lo más importante, más allá de que me impresionen, ¿no? Creo que vivimos como en un mundo muy como de muchos fuegos artificiales, ¿no? Mucho premio, hoja de vida, pero es como, pero yo quiero saber quién es la persona. Entonces es como para mí sería muy importante encontrar preguntas, no sabría cuál sería la pregunta, pero sí encontrar preguntas. Actitud, ¿no? En general. Sí, exacto. Sí. Okay. Bueno, pues Juan, gracias por este espacio. Creo que para muchos va a ser, yo lo sabía, una gran inspiración, porque lo que te digo, tus días transcurren dentro de este mundo que para ti ya es muy natural, pero para muchos es una gran inspiración, ¿no? Ver que justamente que alguien puede llegar a ser así de auténtico, así de creativo, así de honesto con lo que hace, ¿no? Así que gracias y bueno, que te vaya súper bien en lo que queda de pandemia, que sigamos recibiendo tantas creaciones, Claro. porque creo que así será y bueno, tanto de Sofía como tú, pues es un honor recibir tantas cosas que nos dan, siempre te lo digo. No, tan querida, Caro, mil gracias. Muchas gracias por a ti, por llamarme, por la entrevista. Súper chévere conversar contigo. Gracias.